En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los bendigo y los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el tema los beneficios de la redención que Cristo obró para beneficio de todos nosotros, su iglesia. Por la redención de Cristo somos libres de toda condenación. Esto es sumamente importante y yo le pido que ponga atención a lo que vamos a hablar. En Juan 5:24, Jesucristo nos da una promesa porque es Él quien está hablando. Él dice, de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Estas son palabras de nuestro Señor. En San Juan capítulo 3, verso 18, las escrituras dicen que la persona que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Suele hablarse, discutirse y poner en tela de juicio la obra perfecta que Jesucristo realizó. Pero la verdad es que la obra de Cristo es perfecta y la salvación no depende de nosotros. La salvación es de Dios desde un principio hasta el fin. La verdad es que Dios ideó nuestra salvación y efectuó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Las escrituras dicen que a los que antes conoció, a estos también los predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, y aunque todavía no se ha efectuado la glorificación, o sea, resurrección, es también tan cierto que se efectuará esto como el último eslabón de la salvación, que el apóstol Pablo lo da por hecho. Él dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces no hay ninguna razón para que usted, hermano, dude de su salvación. Y como estamos hablando que otro de los beneficios de la redención es que no seremos condenados, sino que somos librados de toda clase de condenación. Romanos 8:1, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, unidos a Cristo. Los que no andan conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu de Dios. El capítulo 8 habla de cómo nosotros los cristianos somos espirituales y andamos en el Espíritu, guiados por el Espíritu, vivificados por el Espíritu de Dios. Y hace un contraste de aquellos que andan en la carne, que no son cristianos, que no han nacido de nuevo. Habla de la mente carnal que no se sujeta a Dios y habla de la naturaleza pecaminosa que tampoco puede sujetarse a Dios. Pero Pablo comienza este capítulo con estas palabras. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para enfatizar lo mismo y enfatizar que somos salvos, que no vendremos a condenación, porque esto es lo que Jesucristo dijo, que el que creía en Él sería salvo, que no seríamos condenados, que de ninguna manera seríamos condenados. No vendríamos ya más a condenación, sino que todos hemos pasado de muerte a vida. Bien, entonces la Biblia declara que por lo que Cristo hizo, no debemos de preocuparnos ni dudar
de nuestra salvación, sabiendo que no vendremos a condenación. En primer lugar, porque Cristo llevó nuestra condenación. Él fue condenado, es decir, Él fue juzgado, Él asumió el lugar que a nosotros nos correspondía, muriendo por nosotros y llevando el castigo y la ira de Dios sobre sí mismo. Por eso Pablo, para hablar de la seguridad de la salvación y enfatizar sobre la obra efectiva de Cristo, perfecta de Cristo en la cruz. En el capítulo 8, Pablo, del libro de Romanos, Pablo, en el versículo 33 y 34, él enseña y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esta es una buena pregunta. Usted la puede plantear a su pastor y a otros hermanos. O alguien que duda de su propia salvación se la puede plantear a usted y le puede decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero la respuesta nuestra es que nadie nos puede acusar porque en lugar de acusarnos, Dios nos justificó por la obra de Cristo, por haber Cristo purgado nuestros pecados en la cruz y llevado el castigo que merecíamos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ante esa pregunta, ¿quién puede acusar a los hijos de Dios? Entonces hay una cuádruple respuesta. Cristo es el que murió, es decir, murió por nosotros, por nuestro pecado. Más aún el que también resucitó, y nosotros resucitamos juntamente con Cristo por estar unidos a Él. Morimos con Cristo en la cruz para la muerte del viejo hombre y la muerte al pecado. Y Cristo fue sepultado, juntamente con Cristo fuimos sepultados. Cristo resucitó al tercer día y nosotros resucitamos en virtud de nuestra unión con Él. Nosotros resucitamos juntamente con Jesucristo para andar en novedad de vida. Y Cristo resucitó también para sentarse a la diestra de Dios Padre. Y ahí el Señor, en el lugar santísimo, como hablábamos en el día de ayer, en el lugar santísimo, Jesucristo intercede por nosotros. Así que hay cuatro cosas que Cristo, hermano, hizo por nosotros. Y ahora está el Señor intercediendo por su pueblo, por cada uno de nosotros. Entonces, por la obra redentora de Cristo, nosotros no seremos condenados. En el tribunal de Dios, nosotros no fuimos declarados culpables, fuimos declarados justos, inocentes, porque los pecados que nos condenaban ya fueron borrados y llevados por Jesucristo. La paga del pecado es muerte y estábamos condenados a morir y a estar separados de Dios eternamente en un lugar que la Biblia le llama lago de fuego que arde con azufre. Esa era nuestra condenación por cuanto éramos pecadores. Pero Jesucristo vino a esta tierra, se humanó. Y la Biblia dice que Cristo, según el plan de Dios, fue entregado a manos de hombres pecadores para morir en una cruz. Y que Dios cargó en Cristo los pecados de nosotros. Él llevó nuestros pecados y llevó nuestra condenación, llevó nuestra muerte y sufrió la ira de Dios
que esa ira de Dios estaba sobre nosotros por cuanto habíamos pecado. Entonces, Cristo fue el sacrificio que nos sustituyó a nosotros allí en ese patíbulo de muerte. Él llevó la condenación y la maldición de la ley. Él llevó nuestros pecados y la justa ira de Dios y la justicia de Dios recayó sobre Jesucristo, quien nos estaba sustituyendo y tomando el lugar que a usted, hermano, y a mí nos correspondía. Entonces Él llevó la condenación. Por eso la respuesta a la pregunta, ¿quién es el que puede condenarnos? La respuesta es que Cristo murió, es decir, que Cristo llevó la condena, purgó nuestros pecados y ahora por la fe en la obra redentora que Él hizo en la cruz y por su sangre que Él derramó, nosotros somos lavados, somos limpiados y somos salvos y no vendremos ya más a condenación. Para que un hijo de Dios y un creyente pudiera ser condenado, para que pudiéramos ser condenados, tendríamos que anular la efectividad de la obra salvadora, redentora y expiatoria de Jesucristo. Y Cristo hizo algo perfecto. Tenemos que confiar en Él, sabiendo de que no vendremos ya más a condenación. Aún antes de que el apóstol Pablo explicara esto en el libro de Romanos, ya Jesucristo había hablado de que toda persona que cree en su palabra y que cree en el Padre que lo había enviado a este mundo, será salvo y que no vendrá ya más a condenación, sino que ha pasado de muerte espiritual a vida eterna. Y estas son palabras de nuestro Señor, palabras que debemos de creer. Tenemos que tener plena seguridad y fe de que nosotros no seremos de ninguna manera condenados. Si hubiera un hermano que fuera condenado, eso implicaría que Jesucristo fracasó en su obra redentora y salvadora en la cruz. Pero Dios no ha fracasado. Su obra y su sacrificio es perfecto y satisfizo la justicia de Dios, llevando nuestro castigo sobre su cuerpo en la cruz. Así que debemos de tener plena seguridad, plena certeza de que somos salvos, que no vendremos ya más a condenación. En este mismo capítulo 8, Pablo habla y dice, ¿quién es el que nos va a separar del amor de Dios? Y habla de las tribulaciones, habla también de los sufrimientos y de cualquier circunstancia de la vida que no podrá separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades, ni ángeles. Nada, absolutamente, no hay una sola criatura, ni una sola circunstancia que nos pueda desarraigar o separar del amor de Dios. Esto nos debería de dar plena confianza, porque somos salvos, no porque nosotros agregamos algo o alguna obra meritoria a la salvación. Nosotros hacemos obras dignas de arrepentimiento y obras destinadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros las efectuemos, pero porque ya somos salvos y porque ya el Señor nos ha dado el poder y la capacidad de vivir para practicar esas obras, para hacer esas obras. Así que, hermano, no dude, no dude. La obra redentora de Cristo es maravillosa y es perfecta. No vendremos ya más a condenación. Hemos pasado de muerte a vida y ahora en el tiempo presente, estamos disfrutando de una vida
y vida abundante, vida plena, de plena seguridad, de gozo, de paz. Una vida, Señor, que el Señor nos ha dado, y el Espíritu Santo ha venido a nosotros para guiarnos y para que nosotros podamos disfrutar de esa vida plena. Porque en la época de la gracia, en el tiempo dispensación de la gracia, nosotros tenemos todos los recursos que Dios ha establecido para que podamos vivir plenamente la vida cristiana sin dudar. La duda no es buena, la fe es lo que prevalece. El justo por la fe vivirá. Así que confíe plenamente en el Señor, que por la obra redentora de Cristo usted nunca será condenado, porque Cristo llevó la condenación, el juicio, el castigo por todos nuestros pecados, y porque su sangre nos ha lavado y limpiado de todo pecado y de toda maldad. Gócese, alégrese y dé testimonio de esta gracia y de esta salvación a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Cante y alabe al Señor y viva una vida de servicio al Señor a causa del amor y la gratitud que usted le tiene al Señor. Hágalo y Dios lo bendecirá grande y poderosamente. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.